Pensar en un show más y no recordar a Musculoso sería algo completamente imperdonable para la serie. Un hombre verde extraño e insoportable era la descripción que por mucho tiempo se tuvo de este personaje en sus primeras temporadas. Más allá de ser un simple personaje de relleno, Musculoso era alguien que se encargaba de hacer que la vida diaria de Mordecai y Rigby fuera casi imposible, ya sea con los chistes de su mamá o las bromas pesadas que hacía constantemente. Y cómo olvidar aquella vez que Musculoso golpeó a todos sus amigos mientras dormían, y aunque sus amigos intentaron detenerlo, nos damos cuenta la razón de por qué lo llamaban Musculoso. Aunque en sí, Musculoso no fue el personaje más carismático al inicio de la serie, sería impensable o increíble que te dijera que toda su personalidad y forma de ser tan masculina y conservadora es simplemente una máscara. Y es que detrás de toda esta fachada se esconde alguien emocionalmente vacío. Viejo, ¿estás llorando? ¡No! ¡Llorar es de niñas como ustedes! Musculoso es presentado al inicio de la serie como Mitch, un trabajador más del parque y supervisor de Mordecai y Rigby. No obstante, en las pocas apariciones y protagonismo que tenía en pantalla no era algo que pasaba desapercibido. En cada una de sus apariciones era algo común verlo haciendo alguna tontería extrema junto a su mejor amigo Fantasmano. Pero más allá de eso, tanto para Mordecai y Rigby como para nosotros, Musculoso era simplemente alguien inmaduro, una persona que no respetaba las normas, no tenía aprecio ni respeto por su madre y sobre todo era alguien completamente insensible que no medía las consecuencias de sus acciones en muchas ocasiones. Pero lo curioso de todo esto es que aún así Benson podía preferir mil veces a Musculoso y a Fantasmano que a Mordecai y a Rigby, pero no precisamente por ser algo relacionado al favoritismo, sino porque aunque para Benson Musculoso no era principalmente su persona favorita, por lo menos era alguien completamente útil, al igual que Skips, por la gran cantidad de contactos que este tenía. Literalmente Musculoso siempre tenía algún conocido que podía ayudar a los chicos a salir de cualquier apuro, o que podía ayudarle con cualquier estupidez que este tuviera en mente. Y es para este entonces que entendemos por primera vez cómo Musculoso podía llegar a ser alguien inteligente, de lo que podía llegar a mostrarse. Este desde un principio entendió que podía llegar a vivir su vida a su manera y hacer muchas cosas peligrosas sin tener casi consecuencias de sus actos, gracias al hecho de siempre tener amigos y contactos en todos lados. Y cuando digo en todos lados, es absolutamente en todos lados, hasta el punto de ser amigo de los propios oficiales. Conozco a un tipo que les puede dar un café verdaderamente bueno. ¿Lo llamas? Llámalo. Llámalo. Pero ¿hasta qué punto se puede llegar a pensar que el hecho de estar con tantas personas no significa que te sientas menos solo? Aunque delante de sus amigos u otras personas, Musculoso se mostraba como alguien fuerte y gracioso hasta llegar al punto de humillar a otros con tal de parecer más relevante, la realidad es que más allá de eso, solo reflejaba su verdadero bloqueo emocional y nos muestra que simplemente es alguien frustrado con sí mismo e infeliz de su propia vida. Pero para entender esto, primero tendríamos que regresar varios años al pasado y conocer a esta familia de aquí, la familia Sorenstein, una familia unida y aparentemente un poco bromista entre todos ellos. Desde que era pequeño pudimos observar que todo este ambiente de bromas y chistes fue una pieza clave que terminaría forjando al Musculoso que todos conocemos, y aunque se supo muy poco sobre la mamá de Musculoso en la serie, pudimos intuir que ella fue la razón de los futuros chistes que haría su hijo sobre sí misma en un futuro. Y la razón de esto es que el padre de Musculoso, según sus propias palabras, no era alguien muy bueno con los chistes. En cambio, esto tendría un papel fundamental e importante en la vida de Musculoso. Desde muy temprana edad, el padre de Musculoso demostraría todo acerca del mundo del fisicoculturismo, llevándolo en varias ocasiones junto a él a la Torre del Poder. Pero sería un día en específico en el cual su padre, después de haber llegado al fallo muscular, estuvo a punto de ser aplastado por una de las pesas, y es en ese momento que un Musculoso débil ayuda a su padre usando todas las fuerzas que tenía, lo que hace que increíblemente su cuerpo se desarrolle de una manera sorprendente, un hecho que dejaría sorprendidos a todos y sobre todo revelando el talento detrás de la genética de Musculoso, llegando al punto de ser tan bueno y talentoso para esto que al final lo terminaría dejando todo por su falta de disciplina, motivación y deseo de seguir compitiendo, la razón de su declive a un futuro fracaso. Esto sería algo que se repetiría no una ni dos veces, sino muchas veces, donde Musculoso mostraría ser alguien talentoso, pero por culpa de su falta
falta de motivación e interés de lograr grandes cosas sería su mayor enemigo. Pero más allá de juzgarlo y criticarlo por esto, hay que entender que realmente estas cosas no eran lo que él quería para su vida. Recuerdan que les conté cómo Musculoso salvó a su padre y descubrió su gran talento detrás de su increíble genética. Pues este talento sería una razón de orgullo para su padre, que se sentía orgulloso de tener un hijo talentoso para el deporte que éste amaba. Pero el hecho de que su padre se sintiera orgulloso de su hijo no significaba que en el fondo era algo que Musculoso amaba del todo. La razón por la cual siguió hasta lo último en este deporte fue porque para Musculoso hacer sentir orgulloso a su padre era más que suficiente. Pero detrás de todo este éxito y premios por tener una genética y talento privilegiado, el verdadero sueño frustrado de Musculoso siempre fue ser un gran comediante, sueño el cual nunca se cumpliría por una sencilla razón: ser un mal perdedor. Musculoso durante toda su vida y gracias a su talento vivió rodeado de éxito tras éxitos. Hasta su propio padre y figura de inspiración desde pequeño le hizo creer que era un gran camionero, un hombre inigualable que para sus hijos era algo que no tenía precio. El orgullo de ser el hijo de un camionero era más que suficiente, por lo que gracias a que Musculoso toda su vida se trató de un éxito, era incapaz de comprender o tan siquiera entender el hecho de ser bueno en algo no implica ser bueno en lo que realmente amas. Un problema que poco a poco forjaría un bloqueo emocional dentro de él, incapaz de hablar con alguien más o incluso con su propio padre y decirle que por primera vez había fracasado en algo en toda su vida era algo que no se podía permitir, por lo que desde muy temprano Musculoso comenzaría a afrontar los problemas por sí solo y mostrarse como alguien fuerte delante de los demás, para que su verdadera personalidad sensible nunca fuera visible para los demás. Y aunque para Musculoso le era incapaz de entender que en la vida no todo se trataba de éxitos, sería hasta el episodio El Salón Trailero de la Fama que comprendería más allá de lo que significaba ser un perdedor. Pero aún no nos adelantemos tanto. Musculoso, desde que era un adolescente de secundaria, siempre fue un chico popular, más allá de su fama de ser un gran fisicoculturista. Y curiosamente sería por ese tiempo donde conocería a quien sería su futura novia, Starla. Y aunque para Musculoso toda su vida estaba hecha y no tenía razón para preocuparse, un joven fantasmano llegaría a la preparatoria sorprendiendo a todos por su carisma y la forma en la que llegó al lugar, cautivando de cierta forma a todos los estudiantes, que de inmediato su popularidad no se hizo esperar. Esto inclina a Musculoso a tratar de todas las maneras posibles, tratar de superarlo, algo que le resultaría casi imposible, lo que de otro modo hace que busque como única salida terminar en una carrera completamente peligrosa. Todo sale de control en una increíble explosión que formaría el famoso pozo de los autos. Musculoso terminaría en un barranco a punto de caer al profundo pozo si este no era capaz de enfrentar a su mayor enemigo. No me refiero a Fantasmano, sino a su propia arrogancia. Y gracias al enfrentar esto último, Musculoso conocería a alguien que no lo veía como una simple competencia, alguien que le demostró lealtad desde el primer momento que interpuso su necesidad de salvarlo del barranco que su propia victoria, siendo de esta manera el inicio de una gran amistad. Y con esto el inicio de la historia de este par de amigos hasta el presente de la serie. Pero aún así, la vida de Musculoso un completo caos de puro aprendizaje. No salía de una cuando ya estaba en un nuevo problema, y ese problema sería el mismo del cual habíamos hablado anteriormente: su bloqueo emocional. Su bloqueo emocional aparecía nuevamente en su vida, jugándole el momento más triste que este hubiese querido: haber terminado con su novia Starla. Pero a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues en el episodio Mujer Musculosa vemos a Musculoso triste en todo el episodio, haciéndose el fuerte y llorando en silencio, hasta que los chicos se enteran que su novia Starla había rompido con él, y es cuando Mordecai habla con Starla para tratar de ayudar de alguna manera a Musculoso, pero Starla terminaría insinuando la verdadera razón detrás del todo. A ver, al ver la forma tan romántica y emocional en la que se expresaba Mordecai, terminaría provocando todo lo contrario a lo que este quería hacer. Y sí, Starla se termina enamorando del mismo Mordecai, revelando que Musculoso siempre actúa y se muestra como un hombre fuerte e inmaduro en esa parte, siendo que probablemente este nunca se habría abierto emocionalmente con los demás, y mucho menos con su novia. Y aunque al final del episodio estos dos amores vuelven a estar juntos, sería hasta el episodio El Salón Trailero de la Fama que Musculoso se enfrentaría cara a cara con su propio bloqueo emocional. Después de que su padre falleciera, este lo recordaba con todo el cariño y admiración del mundo como el mejor trailero de todos, hasta que se entera de la cruda verdad de que su padre nunca
nunca fue un camionero, sino un simple carretillero. Esta noticia destrozaría por completo a Musculoso, haciendo cuestionar todo lo que creía una realidad, hasta el punto de odiar por unos momentos a su padre, y terminaría partiendo la foto de su gran admiración. Pero en esta misma foto encontraría una carta donde su padre se disculpaba por todo y haberle mentido por tantos años, pero aún así le pedía que le cumpliera su último deseo: esparcir sus cenizas en el salón trailero de la fama. Y aunque Musculoso odiaba a su padre, el cariño que sentía por este era mucho más grande, que este terminaría cumpliéndole su último deseo. Es con este episodio que Musculoso se reconstruye nuevamente a sí mismo, dejando atrás muchas creencias y pensamientos que le hacían ver la vida de otra manera. Y es con este momento todo emotivo que se disculpa de cierta forma con Mordecai y Rigby, y reflexiona sobre la gran amistad que ha forjado con los chicos durante todo este tiempo. Aunque lo más gracioso o triste de todo esto es que los chicos estaban dormidos en ese momento, así que no pudieron escuchar toda la reflexión de Musculoso. Pero más allá de todo, es a partir de este momento que la serie haría que Musculoso fuera alguien un poco más diferente como persona. Tal vez no el mejor, pero sería un poco más expresivo con sus amigos y menos inmaduro que antes. O bueno, al menos reflexionaba de las bromas pesadas que hacía y las graves consecuencias que traía consigo. Pero a todo esto, Musculoso terminaría aprendiendo que ser expresivo no tenía que ser una muestra de debilidad, y mucho menos tampoco es alguien a quien se le pueda juzgar por esto, siendo que su figura a seguir era un hombre que aparentaba ser exitoso en lo que hacía y nunca mostraba su triste realidad con tal de que sus hijos se quedaran con una gran imagen de él. Esto forjaría a una persona que seguiría sus mismos pasos hasta el punto de que no se permitiría fracasar o tan siquiera perder en el intento, con tal de mantener el legado y seguir los pasos de su gran héroe. Aunque todo esto cambiaría tras descubrir la verdad, y es sin duda alguna, más allá de ser alguien inmaduro o engreído, es alguien que actúa según lo que para él era correcto. Aunque al final todo esto cambia. Su final, después de todo lo que sucedió, es simplemente increíble, hasta el punto donde podemos ver a un Musculoso más emotivo y libre de expresar sus emociones, un poco mejor que antes. Y con esto, la serie nos mostró nuevamente lo grande que es y seguirá siendo un show más.